Hay momentos que estoy pidiéndole al Señor dirección, Padre, ¿qué debo de enseñar? ¿Cómo le debo enseñar? Y entonces en un momento, literalmente me lo da y hay un concepto claro de lo que Él quiere que compartimos. Y entonces el texto principal, el texto que leí, que va a ser el tema o el lema para esta serie, se encuentra en sus notas, 1 Timoteo 3, 14 al 15. Y van a necesitar abrir sus Biblias o tener su Biblia porque vamos a leer más de lo que está en las notas y vamos a ver más la palabra de la Biblia en las manos que la Biblia en la pantalla durante la prédica de hoy. Entonces, en las notas dice ahí 1 Timoteo 3, 14 al 15. Dice lo siguiente. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y entonces leyendo eso, el Señor trajo a mi mente ese dicho, esa frase, reglas de la casa. Cuando uno va a la piscina, si vives en un vecindario donde hay una piscina o si has ido a una piscina pública, sabes que ahí siempre hay un rótulo parecido a este que dice reglas de la piscina. Pool rules, ¿verdad? No, tiene que tener cierta edad, tiene que estar con adultos, no puedes correr, no puedes tirarte en ciertos lugares o partes de la piscina. Entonces, reglas de la piscina y hay reglas de casa. Pero esto no está hablando de la casa familiar. Aquí él dice cómo debemos de portarnos en la casa de Dios. Entonces Pablo está escribiendo a Timoteo para enseñarle y explicarle a él cómo debe de portarse en la casa de Dios. Entonces vamos a estar hablando de eso y sacando unos 10 diferentes principios durante las próximas semanas. Pero antes de comenzar con el primer punto de hoy, vamos a hablar un poco del trasfondo, la biografía de Timoteo y su relación con Pablo. Primero, en 1 Timoteo 1, versículo 2, Pablo habla a Timoteo, le escribe la carta a Timoteo y le dice lo siguiente. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Versículo 18 dice, Timoteo, hijo mío. Y en capítulo 2 lo dice lo mismo, mi hijo Timoteo, de quien su fe y su testimonio que viene de su madre y de su abuela se conoce muy bien. Ahora, el apóstol Pablo está escribiendo la carta de 1 y 2 Timoteo. Lo está escribiendo, si ustedes se recuerdan el estudio de Hechos, Pablo tomó ¿cuántos viajes misioneros en el libro de Hechos? ¿Cuántos? ¿1, 2 o 3? 3. En el segundo viaje misionero, él estaba pasando por el pueblo de Listra y cuando él pasó por ahí se encontró con un joven que era Timoteo. Era un muchacho joven y que dice que él tenía una buena reputación entre la iglesia y los creyentes en ese pueblo. Y esto es algo impresionante, que este joven adulto o adolescente, cuando Pablo comenzó a investigar acerca de él, porque lo que sucedió es que Pablo lo llevó con él en su viaje misionero. Y entonces, no sé si era que Timoteo quería ir o si Pablo vio algo en él y quiso invitarlo, pero antes de llevarlo, Pablo comenzó a investigar. ¿Quién es este joven? Y todos hablaron bien de él. So all these people spoke well of this young man. So he was a young guy, but the adults in the church, they told Paul, man, this guy, he's sharp. He's a good young man. Entonces, como ellos le dieron un reporte favorable a Pablo, Pablo lo llevó con él, que no era algo agradable. No se olvida, Juan Marcos acompañó a Pablo en su primer viaje y ¿qué hizo? Lo abandonó y regresó a la casa. Porque el ir en un viaje misionero no es algo fácil, especialmente en este tiempo. Ellos estaban experimentando lo que hoy vemos en la tele en Irak, que cristianos o personas que no son de acuerdo a la religión musulmán están experimentando. Lo están matando, están cortando la cabeza. Eso es lo que ellos experimentaban. En cualquier momento podían entregar sus vidas por Cristo.
Entonces el hecho de Timoteo ir con ellos no era simplemente que, wow, voy a ir en un viaje misionero, como hoy en día los jóvenes van en viajes misioneros, y es, oh, voy a ir en un viaje misionero, voy a conocer un país diferente y la emoción de sacar el pasaporte. No, esto no era eso. Este joven a ir con Pablo estaba diciendo, Pablo a lo mejor aprendiendo de Juan Marcos, quizás le preguntó, mira, tú sabes lo que nos espera. Tú sabes que tú vas conmigo, es posible que no regreses a casa. Despídete de tu mamá porque puede ser la última vez que la ves. Ese fue el corazón de este joven Timoteo, listo para servir a Dios. Y entonces Pablo los lleva con él. Y Pablo, lo que conocemos de Pablo es que es probable que Pablo no era casado, que era soltero. Si era casado, algunos creen que quizás era viudo, pero si en todo caso nunca habla él de hijos de sangre. Entonces Pablo no tenía hijos de sangre, hijos naturales, sino que tenía a Timoteo, hijos, lo que él habla de hijos espirituales. Él se refiere a los cristianos de Corintios y de otros como sus hijos espirituales, y él como su padre espiritual. Y eso, pero con Timoteo, él le habla a él y le dice, mi querido hijo, mi verdadero hijo en la fe. Pablo era mayor, mucho mayor que Timoteo, y cuando él lo llevó, él llegó a ser como un padre para Timoteo, que era medio judío, su madre era judía y su padre era griego. Y entonces hay ese tipo de amor entre Pablo y Timoteo. Y cuando lo que sucede es que Pablo estaba en el pueblo, en el segundo viaje y tercer viaje misionero, él pasó 3 años en la ciudad de Éfeso. Y en esa ciudad, si se recuerdan, había un templo enorme a la diosa Diana. Y muchas gentes, 10,000 y 10,000 de personas iban a ver y adorar en este templo. The goddess Artemis, the goddess Diana, one of the 7 wonders of the world was in Ephesus. Era un pueblo enorme y grande para ese tiempo. Entonces, él pasó 3 años sirviendo en ese pueblo. Y durante ese tiempo, él experimentó lo que nosotros llamamos un avivamiento, o revival. Un avivamiento, cuando hablamos de eso, es el mover del Espíritu de Dios de una manera extraordinaria. Un avivamiento donde miles y miles de personas comenzaron a creer y poner su fe en Cristo. Dice que no había una región en esa área de Asia donde no habían escuchado el mensaje de Cristo. Y habían tantos que se habían convertido y puesto su fe en Cristo que los que ganaban su vivienda, su vida, trabajando en el templo, ya la gente no iban a adorar, no compraban lo que ofrecían y vendían en el templo. Entonces ellos iniciaron un alboroto que causó que Pablo tuvo que huir de Éfeso. Pero en ese lugar él tuvo un ministerio hermoso, donde Dios hizo milagros y miles de personas llegaron a conocer a Cristo en toda esa área. Y es en Éfeso donde él dejó a Timoteo. Ahora, ¿se acuerdan? En el Nuevo Testamento dice que, creo que era Cristo que dice que tan pronto yo sé que cuando yo me voy, lobos van a entrar al rebaño. Y eso es lo que sucede aquí. Pablo sabía, tan pronto que él se iba, el enemigo iba a entrar. Y él envía a este joven pastor, a este joven Timoteo, para dirigir, para pastorear esta iglesia, este grupo de creyentes en Éfeso. Y ahí es donde encontramos a Timoteo, compartiendo y enseñando a estas personas. Ahora, el propósito principal de este mensaje, el primer conducta o instrucción que él le da a Timoteo, es la que es de todas la más importante y la más grande de todas en estas 2 cartas. Ahora, vamos a ir en orden, dice la verdad en amor. Pero en realidad lo que él está hablando es de esta palabra, doctrina. Doctrina. Mira conmigo en 1 Timoteo 1, versículo 3. Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y le ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas o diferentes, extrañas. Pero la palabra ahí, doctrina, es la palabra que también se traduce enseñanzas. Y se traduce doctrinas. Y se encuentra en Timoteo 4 veces esta palabra. Él dice, mira en 1 Timoteo capítulo 4.
Versículo 1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. El mismo capítulo, versículo 16. Ten cuidado de su conducta y su enseñanza, en la misma palabra que se traduce doctrina. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Entonces vamos a volver a capítulo 1. Entonces, lo primero que él está diciendo, el primer punto que él menciona es doctrina. Y entonces vamos a ver que había personas que estaban enseñando doctrinas equivocadas. ¿Una doctrina qué es? Doctrina es una creencia. Es lo que nosotros enseñamos. Es lo que es la doctrina bíblica, la doctrina, la enseñanza, el fundamento de nuestra fe es nuestra doctrina. Y es sumamente importante. Y entonces Pablo está diciendo, mira Timoteo, lo primero y lo más importante es que hay personas que están enseñando doctrinas falsas. Supuestos maestros les dice. Y entonces vamos a ver que ellos están enseñando, Pablo menciona 4 diferentes cosas que ellos están enseñando, que son equivocados. Entonces vamos a ver sobre esto. 4 falsas doctrinas. Primero él dice, vamos a seguir leyendo, porque versículo 4, y de maestros, y de prestar atención a leyendas es 1, genealogías es 2, interminables dice. Esas cosas provocan controversia en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Debe hacerlo así para que el amor brote en tu corazón, de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Y algunos se han desviado de la línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan, ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Entonces, vamos a ver estos 3. Él menciona mitos, leyendas y genealogías. Los mitos, otra vez, esto viene de los judíos. Y no eran los griegos, eran los judíos. Los judíos en el Antiguo Testamento comenzaban a tener diferentes mitos, leyendas de la descendencia de los apóstoles, de los patriarcos, de Moisés, y hablaban de esto, como Pablo dice aquí, interminablemente, y seguían hablando y hablando, pasando todo el tiempo hablando de cosas que no se encontraban en la Biblia. Y entonces, ¿qué sucede si nosotros constantemente estamos hablando de cosas que son leyendas? Nunca vamos a llegar a la verdad. Pero, por ejemplo, si yo paso todo mi tiempo viendo tele, voy a descuidar a mi familia. Lo más importante, ¿por hacer qué? Por entretenerme. Y a ellos les encantaban hablar de estas otras cosas. Y entonces la gente venían y los escuchaban y otros se involucraban y se metían en eso. ¿Y qué pasa si uno comienza a hablar de un mito y una leyenda suficiente tiempo? ¿Qué es lo que sucede? Llegan a creerlo. Y nosotros como hispanos sabemos lo que es eso. Porque hay tantos mitos. ¿Cuántos se recuerdan de la primera vez que llegaste a Cristo y comenzó a crecer en Cristo y comenzaste a aprender algo que contradecía algo que tú has creído toda tu vida de Dios o de los ángeles o del diablo? Porque llega a ser verdad. Y entonces estos maestros, Pablo dice, tienen que tener cuidado porque si siguen hablando de estas cosas que no se encuentran en la Biblia y no hay un base bíblico para esto, la gente van a llegar a creer en eso y nunca van a llegar a creer la verdad, que es peligroso. ¿Por qué? Porque leímos en capítulo 4, versículo 16, él le dice, cuida tu doctrina, tu conducta y tu doctrina, porque por cuidando tu doctrina vas a salvar a ti mismo y a los que te escuchan. La vida eterna de las personas depende de tener doctrina buena, correcta. Algunos pastores que hace poco escuché hablando y él dice, y esto es lo que los jóvenes están aprendiendo los viernes, que él estaba bautizando varios jóvenes en su iglesia y el primer joven era un joven que había salido de brujería. Otro era alguien que estaba en religiones falsas y en drogas, y entonces dice que habían como unos 4 o 5 que todos tenían casi el mismo testimonio, y era que yo me había criado en la iglesia.
pero nunca había conocido el Evangelio hasta ahora. Y eso tocó tanto el corazón de este pastor que él comenzó a ir a uno por uno y preguntarles a ellos, ¿cómo es que toda su vida has estado en la iglesia y no conociste el Evangelio de Cristo, la doctrina de salvación? Y algunos, en él hablando con ellos, se dio cuenta que algunos estaban en una iglesia donde se predicaba, simplemente ellos no lo escucharon hasta ya ser más grande. Pero otros dijeron, me hablaron de que no debo tener relación hasta que me caso, me hablaron de que esto es malo, que evita esto, que evita esto, pero de Cristo y de cómo conocerlo a Él, no me lo explicaron. Y entonces si nos enfocamos en las otras cosas y ignoramos la doctrina, entonces la salvación, la vida eterna de los que vienen está en peligro. Porque mira esto, si pasamos todo el tiempo hablando tonterías, seremos tontos, ¿verdad? Si pasamos todo el tiempo hablando de tonterías, eso nos va a hacer tontos. Nuestro conocimiento no va a ser sabio, vamos a ser tontos, vamos a estar hablando de cosas que no tienen ninguna importancia ni base bíblico. Si contamos mitos, eventualmente los llegamos a creer. Si contamos mitos, eventualmente vamos a llegar a creerlo. Entonces, en 1 Timoteo, Pablo le está diciendo, evite estas cosas. Y otra vez, él le dice a Timoteo, estos supuestos maestros, ¿qué te dice eso? Que ellos te están enseñando ni entienden ellos mismos de lo que ellos con tanta seguridad están afirmando. Ojo, ¿no? A la iglesia. Por eso ustedes no ven en Cristo Vive con regularidad diferentes predicadores. Porque como pastor, ¿el pastor qué? Cuida el rebaño. Y si viene un pastor para hablar, es alguien que nosotros tenemos confianza y yo puedo decir, ok, yo sé que cuando él se para aquí en este púlpito, en esta plataforma y él habla a la congregación, lo que él va a decir es bíblico. No viene nadie, si alguien viene, hay un pastor, a veces llaman a la oficina, mira, yo soy evangelista tal, estoy aquí visitando Atlanta y buscando iglesias para predicar. Bueno, el Señor te bendiga y que encuentres algunas, pero lo siento, pero aquí no. Porque no te conozco, yo no sé tu doctrina. Entonces a darte ese espacio, si es alguien que no conozco, no, eso no es Biblia, eso no es sabio. Y entonces por eso no lo ves seguidamente, o personas nuevas que inmediatamente llegan y el siguiente semana están dirigiendo alabanza. No, ¿por qué? Porque hay que conocer su testimonio. Eso es lo que Pablo hizo con Timoteo, eso es lo que nosotros tenemos que hacer también, uno con el otro. Y lo otro es que ellos estaban enseñando cosas que ellos no entendían. Ahora, uno dice, ok, eso es cierto. El otro el lado de eso es que nosotros queremos darle oportunidad a otros. No es que nosotros queremos siempre ser los que estamos enseñando. Queremos darle a ustedes la oportunidad. Pero hay algunos que quieren enseñar y no están preparados. Y hay otros que están preparados y no quieren enseñar. O no se quieren preparar. Por eso a mí me encanta Javier, que se preparó y está enseñando. Graciela, que se preparó y que está enseñando. ¿Verdad? Y esos son algunos ejemplos entre muchos de ustedes que se han preparado y ahora están enseñando. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que prepararnos para enseñar, porque hace falta buenos maestros que conocen la doctrina y que Dios ha dado el conocimiento y sabiduría para poder enseñar. Ahora, vamos a ir a lo que es el número 4. Hemos hablado de 3, vamos a ver el número 4. Dice que, versículo 8, ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Ok, entonces él menciona ahora la ley y comienza a hablar acerca de la ley, y entonces podemos de eso entender que uno de los aspectos de lo que ellos estaban enseñando era un concepto torcido de la ley y la gracia de Dios. De la ley y la gracia. ¿A qué me refiero? Bueno, mira lo que él dice. La ley es buena. Y sabemos eso, ¿verdad? En Josué capítulo 1, Dios le dice a Josué, medita sobre
los mandamientos sobre la ley que le di a Moisés día y noche, y tendrás éxito y prosperidad en todo lo que haces. Salmo 1, deleítate en la palabra, en la ley de Jehová, medita sobre ella día y noche, sea como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Salmo 19 es el salmo más largo de los salmos y el capítulo más largo de la Biblia. Cada versículo habla de la ley de Dios, como una lámpara para nuestro camino. La ley de Dios es bueno, pero mira lo que él dice. Sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Entonces, ellos no lo estaban aplicando correctamente. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos y los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo el que está en contra de la sana ¿qué? Doctrina. Entonces, Pablo dice, la ley de Dios, los mandamientos, no haga esto, no mate, no mientes, la ley, los mandamientos de Dios, no es para el justo, es para el injusto. Entonces, quizás lo que uno puede pensar en un momento nos entra en la mente, entonces la ley de Dios no es para mí, porque yo estoy bajo la gracia de Dios. Ok, la ley de Dios es para los pecadores. Y hermanos, yo me paro delante de ustedes como un mentiroso, un ladrón, un adúltero, un blasfemo. ¿Por qué? Porque en mi vida yo he robado, yo he mentido, yo he faltado respeto a mis padres. Cristo dice, si has odiado a tu hermano, si has sentido odio contra tu hermano, eres lo mismo que si lo has matado. Si codicias a una mujer en tu corazón, es lo mismo que acostarte con ella. Eres un adúltero. Entonces, yo me paro delante de ustedes reconociendo, yo soy culpable de la mayoría de las cosas que están en esta lista. La ley es para mí. Pero Pablo dice, pero la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley me muestra donde yo he fallado. Y eso es bueno. Porque si yo no reconozco donde he caído, si yo no reconozco qué impío soy, qué pecador soy, no voy a entender lo que es el Evangelio. Mira lo que dice el siguiente versículo 11. Enseñada por el glorioso Evangelio del Dios bendito, me ha confiado. Ahora, cuando vemos esa frase, que es muy interesante, enseñada por el glorioso Evangelio del Dios bendito. Este evangelio glorioso, de la gloria de Dios. Cantamos ahora, eres el Rey de gloria. Este es el evangelio, esto es el mensaje de la cual Pablo nos está explicando. Nos está diciendo, mira, nosotros según Romanos, nos enseña que nosotros en Romanos hemos hecho tres cosas. Primero, preferimos la creación sobre el creador. Eso es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1. Mira, nosotros todos hemos pecado y nosotros preferimos la creación en vez del creador. Adoramos la creación, deseamos la creación más que el que creó las estrellas y la tierra. Y lo segundo, nosotros preferimos la mentira sobre la verdad. Y preferimos ser reconocidos que reconocer a Dios. Esas son tres cosas que en Romanos 1 nos dice que todos somos culpables, esas tres cosas. Y Pablo dice, cuando él dice aquí, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. ¿Cómo es esto? Porque sabe que el evangelio, la palabra significa ¿qué? Buenas nuevas. Entonces el evangelio comienza con eso, a reconocer el pecado y la condición en la cual nosotros nos encontramos. ¿Por qué es bueno que la ley nos muestre a nosotros nuestro pecado?
Matt Chandler es un pastor en Texas y él menciona que él fue, cuando estaba estudiando en la universidad, era un nuevo cristiano y él estaba evangelizando a una muchacha que estaba en el mundo. Él la llevó a una actividad de jóvenes y ella fue por primera vez y él estaba orando que ella conociera a Cristo y ella estaba, o sea, otra vez, una muchacha que estaba en el mundo, había tenido mala experiencia con novios y ella llegó a este culto y el predicador y la alabanza, el director de alabanza dirigió un tiempo tan lindo de alabanza y él dando esta historia dice que la alabanza fue inspirado por Dios. Y entonces llegó el que iba a compartir, yo no lo conocía a él, pero él comenzó a hablar y él a comenzar tomó una rosa. Y le dio la rosa a la primera persona que estaba en la banca y le dijo, mira, vaya y pásalo, deja que todos pueden tocar y oler la rosa. Y comenzaron a pasarlo por todo el grupo de jóvenes. Y él comenzó a hablar de pureza. Pero él cuenta, la forma que él estaba hablando de pureza era como otras, mostrando un Dios enojado, un Dios hablando otras de las reglas de la ley, usando la ley incorrectamente y no hablando de gracia. Y cuando llega otra vez la rosa y le llega a él, la rosa está todo quebrada, ha perdido los pétalos y él levanta la rosa y le dice, ¿quién quiere una rosa como esta? Tratando de comunicar a las muchachas, si tú vives una vida de estar con muchachos, ¿quién va a querer tu vida si tu vida es así quebrada? Y él estaba tan apenado con la muchacha que él había invitado escuchando eso y él quería gritar. Y él quería gritar en ese momento, Cristo quiere la rosa. Eso es el evangelio. Que nosotros siendo pecadores, siendo así dañados, siendo tan separados y engañados, Cristo nos ama. Mira lo que dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Eso es el evangelio. Y entonces la ley es buena porque la ley sirve para condenarnos, sirve para mostrarnos. Cuando Dios dio la ley era porque seguíamos en pecado. Y la ley sirve para mostrarnos nuestro pecado porque lo más que nosotros entendemos la situación en la cual nos encontramos, lo más hermoso es Dios. Lo más maravilloso es Dios, lo más grande es su gracia y su amor. Yo oí esto esta semana y me impactó. El mundo no es el enemigo. Muchas veces nosotros pensamos en la batalla espiritual, ¿verdad? Y vemos al mundo, vemos el pecado, vemos a lo que está sucediendo en el mundo y pensamos, el mundo es el enemigo. Primera de Juan, capítulo 1, dice, no aman al mundo, no sean del mundo, porque las cosas del mundo, ¿qué? Son pasajeras, van a pasar, no agradan a Dios. Y tenemos a veces el concepto que el mundo es el enemigo del cristiano. No. El mundo en sí no es el enemigo, el mundo es el premio. Cristo murió de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito. Cristo no está peleando contra el mundo. El diablo es nuestro enemigo, no el ser humano. El mundo no es el enemigo, el mundo es el premio, el mundo es la rosa quebrada y dañada, pero Cristo murió para salvarla. Y entonces lo que Pablo explicar es eso. Nosotros tenemos que entender esto. La gloria de Dios en la ley es mostrar más su gracia. John Piper dice lo siguiente. En sus notas, creo que están en sus notas, sí. Déjame leer primero versículo 11 otra vez. Enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Este glorioso evangelio. Sabemos nosotros que Dios hace todo por su gloria, ¿verdad? Y entonces aquí él dice lo siguiente. John Piper dice, el pináculo de la gloria de Dios es la gracia de Dios, ¿verdad? La gloria, el pináculo de la gloria de Dios, la cima, lo más alto de la gloria de Dios es la gracia de Dios. Sabemos eso porque dice en 2 Corintios, dice las mismas palabras, el glorioso evangelio de Cristo.
Entonces John Piper dice que lo máximo, lo que más le da gloria a Dios, a Cristo, es su gracia. Y el pináculo de la gracia de Dios es la inmolación de su Hijo. Mira lo que dice Apocalipsis. Dice lo siguiente: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno, glorioso eres, hermoso eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. El Evangelio es que Dios, que hace todo por su propia gloria, lo que más le trae gloria a Dios es su gracia. Y lo que es lo máximo de la gracia de Dios se encuentra en la muerte de su Hijo. Eso es el Evangelio. Y ellos estaban hablando equivocadamente de la ley y de otros mitos y otras cosas, y Pablo le dice: no, Timoteo, guarda la buena doctrina. Que la ley no existe para salvarnos, la ley existe para condenarnos. Para que así, cuando nos vemos en el espejo de la ley y entendemos lo que somos, y aún viendo quién somos, que Dios murió por nosotros y nos ve como un premio, eso es la gracia de Dios. Y entonces, en respuesta, hay varias cosas que podemos hacer. Quiero mencionar algunas que podemos hacer en respuesta a esto. Primero, levante hijos en la fe, comenzando con sus propios hijos. Pablo tenía a Timoteo y lo dice y lo llama mi verdadero hijo en la fe. Ahora, Pablo no tenía hijos de sangre, pero yo sí tengo hijos de sangre. Tenemos 4 y por la gracia de Dios, Julie, que por fe ya es parte de nuestra familia, va a estar con nosotros muy pronto. Y mi primera responsabilidad como padre es ser un padre espiritual a mis hijos y enseñarles a ellos la sana doctrina de Dios. Eso es mi responsabilidad. Si yo tengo discípulos y hijos espirituales que me ven como un padre espiritual, pero yo no soy un padre espiritual a mis propios hijos, he fallado. Comienza con los hijos de uno. Entonces Dios me ha dado favor. También hay varios jóvenes, hay algunos de ustedes que también me ven como un guía espiritual, no solamente del púlpito, pero de una forma más cercana. Y yo quiero que miran en sus familias, mira primero a sus hijos y hagan la pregunta: ¿estoy siendo un guía espiritual, un líder, un padre, una madre espiritual para mis hijos? No es siempre fácil. Y llega el momento en que hay que soltarlos, porque eso es lo que Pablo hizo con Timoteo. Lo soltó, lo dejó para ya pastorear, pero lo seguía discipulando y dirigiendo. Y no solamente sus propios hijos, pero fuera de su casa. Mira la congregación, mira y haga la pregunta: hay personas aquí que yo puedo decir que yo soy para ellos un guía espiritual. Segundo, busque padres espirituales. Algunos, y esto es lo que le estoy diciendo a los jóvenes, porque esta misma prédica yo me grabé predicándolo en inglés ayer, y entonces ellos están viendo la prédica en inglés por video. Pero yo le digo a ellos: mira, ustedes tienen que buscar padres espirituales. Quizás en la casa de los jóvenes o en su propia casa no hay un padre espiritual. Quizás eres la primera persona en conocer a Cristo en su familia y no hay un padre de sangre maduro en las cosas de Dios para dirigirte. Pero en la iglesia hay. Y Dios provee padres espirituales si los buscas. Si comienzas a buscar, déjame ir y conectarme con alguien que puede ser para mí un padre espiritual. Nosotros ven a Ofelita y muchos de ustedes la ven como una madre espiritual. Glorita Costa y los que van a su grupo de crecimiento la ven como una madre espiritual. Algunos son hermanas en Cristo, pero algunos la ven como alguien que tú sabes, si tú necesitas dirección o orientación, los puedes llamar. Algunos ven a su líder de grupo de crecimiento, algunos ven... Y si no tienes a alguien, busque a alguien. Busque a alguien que puede ser su padre espiritual para guiarte en esos caminos.
para explicarte y dirigirte, para poder preguntar, ¿qué debo hacer en este caso? Número 3, el diablo te ofrece leyendas, pero Cristo te ofrece un legado. El diablo ofrece leyendas. Habla de estas cosas. Y no te enfoques en el evangelio, no habla de otras cosas, pero Cristo dice, no, yo te ofrezco un legado. Yo te ofrezco que cuando tú te vas de esta tierra, tus hijos y tus nietos y tus bisnietos, hay una herencia, hay un legado de fe que viene. Una de las cosas que a mí me impresiona de cuando yo estuve en la universidad, era conociendo jóvenes que eran hijos de misioneros. Y ellos estaban preparándose para ir al campo misionero. Y era una familia de 4 generaciones de misioneros. Abuelos que ellos ni conocieron eran los primeros en ir al campo misionero. Y sus padres siguieron ese camino. Y sus abuelos siguieron, y sus padres, y ahora ellos están siguiendo ese camino. Eso siempre me ha impresionado. Dios te quiere dar no solamente leyendas, pero un legado. Siguiendo, el diablo te ofrece especulaciones, pero Cristo te ofrece conocimiento. El diablo, especulaciones, bueno, ¿qué si era así? ¿Qué si era esto? ¿Qué si era lo otro? Dios te ofrece conocimiento. Hay respuestas, hay un fundamento bíblico. Uno puede tener certeza de lo que uno cree. Primera de Juan dice, estas cosas fueron escritas para que nosotros podamos saber que tenemos vida eterna. No sí. Y dudar si lo tengo o no lo tengo. Pero saber que tenemos vida eterna, tener la certeza. Y las cosas que no son claras, porque mira, hay mucho que la Biblia no contesta. Por ejemplo, los dinosaurios y dónde estaban ellos. Y la gente dice, no, algunos creen que estaban en el arca, otros que no. Y que si no está aquí es porque no es importante al mensaje. El mensaje de la Biblia es un mensaje de redención, de salvación. No es una historia de todo lo que sucedió y de todo lo que Dios conoce. Es como dice en inglés, need to know, lo que tiene que saber. Y entonces, ¿por qué Dios no nos da toda esa respuesta? Porque Él sabe, si estuviera ahí, nosotros nos enfocáramos en lo que no importa. Y entonces, el diablo te ofrece especulaciones, pero Cristo nos da conocimiento. Y el diablo te ofrece mitos, pero Cristo nos ofrece la verdad. Pon a prueba toda enseñanza, no le crees a cualquiera. Solamente porque está en el televisor no quiere decir que debes de confiar en lo que él está diciendo. Solamente porque le escuchan en la radio no quiere decir que debes de creer todo lo que están diciendo. Solamente porque lo encuentras en internet no quiere decir que debe creer todo lo que él está diciendo. Póngalo a prueba. Solamente porque yo estoy aquí hablando delante de ustedes no quiere decir que deben de creer todo lo que yo les digo. Pónganlo a prueba, estúdielo. Y entonces eso es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Póngalo a prueba y entiende lo que dice la palabra de Dios para poner a prueba cada predicador, cada maestro de la Biblia. Y la vida eterna y el nivel de profundidad espiritual son impactados directamente por nuestra doctrina. Si nosotros no tenemos una buena doctrina, eso quiere decir que personas no van a conocer a Cristo, o no van a conocer el poder de Cristo, no van a conocer la gracia de Cristo. Y eso algunos lo han vivido. Nosotros hablamos de lo que es en inglés the deeper life, la profundidad, la vida profunda en Cristo. Y entonces la doctrina, una buena doctrina nos lleva a salvación y a la vida profunda en Cristo Jesús. Entonces en estas semanas vamos a estar hablando y estudiando, vamos a cantar esa canción, Rey de Gloria. Vamos a estar hablando sobre las instrucciones y las reglas de casa. La primera regla que es, hay que tener buena doctrina, hay que hablar la verdad. Él le dijo a Timoteo, en amor. ¿Y qué es esa buena doctrina? Que la gracia de Dios, la gloria de Dios, lo que más le trae gloria a Dios es su gracia, que se manifiesta en el sacrificio de su Hijo. Padre Santo, Señor, tú eres maravilloso.
Señor, nos diste la ley, los mandamientos, nunca con la intención que a través de la ley íbamos a encontrar salvación, sino que a través de la ley íbamos a ser conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa. Y la ley hace un tan buen trabajo en mostrándonos nuestros errores y faltas. Y la ley de Moisés, Padre, es menos, es más liviano, más fácil que la ley espiritual. Porque la ley espiritual dice, si tan solo lo piensas, si tan solo lo deseas, es lo mismo que cometerlo. Y cuando vemos eso, Señor, y vemos en el espejo de la Biblia y de la ley, vemos quién somos aparte de Cristo. Y que aún así, Pablo dice, esto es verdadero y digno de enseñar, de creer que Cristo vino para dar su vida y salvar a pecadores. Padre, también te queremos pedir que como iglesia, como cristianos, Señor, nosotros tengamos un interés en doctrina. Padre, si algunos quizás pensamos en doctrina, inmediatamente nos dormimos, nos cerramos, pero Señor, no debe ser así. La doctrina sana da vida. La doctrina sana libera. Y Padre, permite que seamos una iglesia que amamos la palabra, la doctrina de Dios, de nuestra salvación. Padre, permite que también nosotros podamos evitar esas conversaciones interminables que no llevan a ninguna conclusión, que no edifican, que no impartan salvación o crecimiento espiritual, y que nos enfocamos. Padre, traiga a nuestra memoria esa frase tan sencilla, Señor, que dice, ¿dónde se encuentra en la Biblia? Cuando escuchamos algo, cuando hay algo que se dice, simplemente Padre, traiga, especialmente si es algo que no es bíblico, traiga a nuestra mente esa pregunta, ¿dónde se encuentra en la palabra? Y permítanos, Señor, ser estudiantes y escudriñar la palabra de Dios. Hermanos, pongámonos de pie y queremos alabar a nuestro Rey de Gloria, alabándolo a Él que nos amó tanto, que dio su vida por nosotros, entregándose y entregando su vida por nosotros. Pongámonos de pie, hermano, vamos a estar de pie.